Tras el anuncio por parte del presidente Pedro Sánchez de iniciar un proceso de regeneración democrática, muchos de sus socios de gobierno han reaccionado y han exigido más contundencia a la medida anunciada por el presidente del gobierno. Uno de los más directos en reclamar esos avances ha sido el portavoz de EH Bildu en el Congreso, Óscar Matute, que, entrevistado para el programa El Tablero de Canal Red, ha reclamado al presidente Pedro Sánchez un proceso de reforma profundo de la siguiente manera. Si yo creo que muestra una voluntad o constata un problema, bienvenida sea esa reflexión o esa constatación del problema. Se suele decir que para resolver cualquier enfermedad, lo primero o problema es reconocer la existencia del mismo y luego a partir de ahí poner tratamiento o pautas para su subsanación. O sea, está bien que reconozca que hay un problema, pero faltan todas las medidas y al final apelar a una especie de conciencia social ciudadana, colectiva y transversal para no afrontar aquello que desde el gobierno podría hacer y para el que en teoría pudiera tener la mayoría requerida, pues es un poco frustrante. En cualquier caso, vamos a ver, es cierto que tiempo hay para que lo pueda desplegar y desarrollar y a nosotros lo que nos interesa de su reflexión, no tanto de su tiempo de reflexión, sino de su reflexión final, es lo que tiene que ver con tres elementos. Uno, que él habla de regeneración democrática, es decir, no se regenera aquello que funciona perfectamente, sino aquello que está dañado, que se asuma que la democracia en el Estado español no es tan perfecta como venían señalando en muchas ocasiones y cada vez que les interpelábamos sobre las carencias de este modelo democrático, nos parece positivo en sí mismo. Otra cosa es qué medidas se aporten. Nos parece interesante que se hable de cambio de ciclo porque eso puede suponer, no digo que lo vaya a hacer, pero puede suponer la superación de este marco constreñido y cerrado que supone la herencia del régimen del 78, de la transición y de todo aquel atado y bien atado del dictador en la cama, y a partir de ahí nos interesa transitar el camino que pueda devenir o que pueda darse después de ese punto y final, o ese punto y aparte, perdón, de ese punto y aparte que, pues bueno, yo creo que ahí hay un montón de iniciativas, hay muchas medidas que se pueden tomar para ensanchar la democracia, para fortalecer los derechos y sobre todo para romper con esa idea, yo creo que bastante atávica en el Estado español, que signifique el Estado pertenece a unas minorías, a unas élites que aceptan, por aquello del revestimiento democrático, siquiera en apariencia, cederlo momentáneamente a fuerzas que no son de su obediencia estricta, para a continuación recuperarlo de la manera en que sea necesario y que por tanto tiene un sentido patrimonialista del Estado, un sentido apropiativo de la sociedad, del conjunto del Estado. Y yo creo que ahí es donde está la reflexión. El papel de los medios, el papel de la judicatura, la separación de poderes, determinadas leyes que constriñen la democracia y que señalan a ciudadanos y ciudadanas, porque esto del lawfare que ahora está pues seguramente en boca de todos y bueno, valoremoslo de manera positiva, que por lo menos sea un tema de interés general y no solo de colectivos minoritarios, pues no es nuevo. Los montajes policiales, los montajes judiciales y los montajes mediáticos han existido desde hace décadas en el Estado español y de hecho han sostenido en buena medida el consenso mayoritario en el Estado español durante un buen tiempo. O sea que si alguien se plantea revisar todo eso para avanzar hacia parámetros más democráticos y de reconocimiento plurinacional y de reconocimiento y ensanchamiento de derechos y libertades, será interesante. A partir de ahí, ¿qué medidas? Bueno, pues yo creo que algunas se están poniendo encima de la mesa, ¿no? Hay una que tiene que ver, y yo creo que es la más evidente, que es la de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que también hay que hacer un profundo debate sobre el estamento judicial, no tanto para cuestionar el elemento principal de la separación de poderes, sino como para determinar qué es el Poder Judicial aquí y ahora, qué tiene de casta y de estamento cerrado y privativo para unas élites. Y yo creo que hay análisis muy interesantes que yo he podido oír en vuestro canal y en otros sobre cuál es la reproducción del sistema en los estamentos judiciales a través de la perpetuación de apellidos, castas y abolengos. Y por tanto yo creo que hay un elemento de la renovación del CGPJ. Creo que hay otro elemento que tiene que ver también con la verdad y con el empleo de los bulos y de las fake news en determinados medios de comunicación o pseudomedios de comunicación, y ahí no se trata tanto de coartar o de cercenar la libertad de expresión, sino de atender a unos criterios de derecho a la información veraz y objetiva. Y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, creo que en su artículo 3, no estoy muy seguro, ya dice cosas interesantes y habilita y faculta a los poderes para poder intervenir también ahí. Creo que se puede hacer, desde luego, mucho en lo que tiene que ver con las libertades ciudadanas, y ahí la derogación de la ley Mordaza sigue siendo una asignatura pendiente ya de la anterior legislatura, ya del anterior gobierno, pero también de esta legislatura y de este gobierno.
Y seguramente junto con estas 3 iniciativas que he puesto encima de la mesa se nos pueden ocurrir muchísimas más. Y yo creo que este es el tiempo y es el momento para que seamos capaces de ir a la ofensiva. Porque no van a cesar los ataques de la derecha y de la ultraderecha contra cualquier posición política que no obedezca a sus intereses o a los intereses de las élites. Y lo que tocaría ahora, si de verdad es sincero y de verdad es sentida esa voluntad de hacer frente a quien hace de esas herramientas del lawfare, de los fake news, etcétera, su acción política, si la voluntad es hacerles frente y poner el valor del poder ciudadano frente al de unos pocos, pues lo que tocaría ahora es poner en pie toda esa arquitectura de blindaje de la democracia en términos claros y en términos de empoderamiento ciudadano.